Familia linda de las tardes del sol, buena energía, me encanta saludarlos como todos los martes en su podcast, el podcast final del magazine de la buena energía, Tardes del Sol. Mujeres resilientes. Este sofá ha sido testigo de historias hermosas de mujeres luchadoras, mujeres que aquí tienen una vida que contar y que su proceso no ha sido nada fácil. Y la historia de hoy me encanta, la historia de Judy Duque, una mujer emprendedora, una mujer que viene del departamento de Antioquia, el Valle del Cauca la adopta y hace su vida aquí. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, muy bien, gracias a Dios, honrada de este espacio, de verdad, muchas gracias y bueno, feliz. Judy, me encanta tu historia porque desde el inicio, desde chiquitica, no fue fácil. Empecemos, ¿cómo fue su infancia? ¿Cómo fue la infancia de Judy Duque? Bueno, nosotros vivíamos en una vereda de Granada, Antioquia, y bueno, allí estuvimos como hasta los 7 años y de ahí nos tocó, pues debido a la violencia y debido pues a otros factores, nos tocó emigrar para Armenia, Quindío. Y allí, pues como no teníamos muchos recursos, mi papá lo que hizo fue como, haga de cuenta, como en un hueco, y en la mitad había un árbol y debajo del árbol hizo como una especie de cambuche y ahí empezó todo. O sea, viste literalmente debajo de un árbol. Sí, debajo de un árbol. Wow. En un cambuche y pues éramos mis 3 hermanos, mi mamá y mi papá. ¿Cuántos años tenías ahí? Tenía 7 años larguitos. Ay, ¿y por qué tu familia decide irse para Armenia? Porque pues en esa época había mucha violencia y entonces pues decidimos emigrar para allá, como para buscar otros objetivos, otras cosas, y pues es que uno chiquitico pues va para donde los papás van. Entonces llegas a Armenia, ¿y cómo fue esa infancia? No, pues allá sí fue bastante retador porque pues aparte de pues que vivíamos muy pobres económicamente, en una situación pues muy precaria, también en el colegio no nos querían pues como recibir, aparte de eso que ya nos recibieron y pues todos los niños nos hacían demasiado bullying, entonces pues fue bastante retador. Ay, bastante retador porque pues usted luchando contra la pobreza, luchando contra el maltrato de todo sentido que por parte de mi papá y pues entre hermanos también peleábamos, o sea, la violencia intrafamiliar era de todos, entonces fue bastante retador. Y también te tocó el terremoto de Armenia. Sí, esa es una parte sensible. El terremoto pues fue el 25 de enero de 1999 a la 1:15. Entonces nos estábamos viendo pues un programa que era muy famoso y entonces se mueve la cama, entonces mi mamá pues me dijo, ve, ¿y usted por qué está moviendo la cama? Y yo, se lo juro que no fui yo. Y bueno, el caso fue que, claro, era el terremoto y entonces pues todo el desastre que hubo, no podíamos dormir, la gente, no, o sea, era un caos terrible. Y debido a eso, los colegios pues como que asignaron varios horarios, o sea, todo como que se colapsó. Y entonces, bueno, ahí va, eso fue en enero, y en octubre mi hermana se va para el colegio y le dice a mi mamá que entraba a las 8:15 de la mañana, se fue para el colegio y bueno, todo normal. El caso fue que hubo un accidente porque nosotros pues ya con el tiempo, pues ya mi papá hizo como una casita pues como en Bareque, que era como en Esterilla, y teníamos como un kiosco, pues como casi al ladito, era en toda la vía Montenegro, como un kiosquito allá pues como arriba, y ahí yo lo estaba atendiendo desde muy chiquita, entonces yo pues estaba cubriendo a mi mamá. ¿Como una especie de tienda? Sí, de tienda. Entonces yo fui a abrir el kiosco y hubo un accidente, entonces yo conocí a la niña que se accidentó y entonces yo le dije a mi mamá que me cubriera para yo ir a avisarle a la mamá. El caso fue que cuando yo fui a avisarle a la mamá, ella no me creyó y yo, pues estaba raro, entonces yo dije, pues me devuelvo y yo, ¡ay! Cuando yo me volví yo, ¿pero qué es esto? O sea, era una volqueta así horrible, todo el mundo llorando. Cuando yo a mi mamá, es que yo iba al colegio que dicen que es su hermana. Y yo, pero no entiendo si fue una sola niña, una moto, ya, ¿cómo es todo eso? Bueno, el caso fue que yo fui al colegio y para resumirles, como que el vigilante la dejó salir a ver el primer accidente. Y venía una volqueta sin frenos y se llevó a todos los que estaban viendo el primer accidente. Y entonces entre esas pues falleció mi hermanita. Eso fue, yo creo que para mí ha sido lo más difícil
Entonces ahorita por lo menos puedo hablar del tema porque pues ya he entrado en, pues, en proceso de terapia y porque es que yo sentía culpa y sentía el dolor. ¿Y eso que fue en 1999? Sí, yo tenía 12 años, o sea, yo estaba súper niña. Entonces, bueno, el caso fue que fue muy duro, fue muy retador. Con el tiempo, pues mi mamá le dijo a mi papá que vendieran ese espacio, pues ese espacio donde estábamos, que lo vendieran, entonces él lo vendió y entonces mi mamá dijo que él ya se quería separar de él, que ya se había cansado de tanto maltrato y el caso fue que mi papá, sí, y me acuerdo que en esa época pues le dieron una bicoca, o sea, pues era muy poquito dinero, el caso fue que, bueno, mi papá le pasó la plata, cuando ya mi papá se gastó la plata ya no nos quería dejar salir. No, ya no quería que ustedes se No, fueran ya del no lado- quería del que lado de él. nosotros nos fuéramos. El caso fue que mi mamá, pues, se la jugó, o sea, ya estaba hasta aquí y nos fuimos por otro lado. O Y sea, ya los nos tenía como escapamos. prácticamente secuestrados. Sí, él fue, pues, bastante complicada la situación con él. Fue bastante retadora y desde esa época no tenemos, o sea, estamos contacto cero con él. Hace más de 20 años. 25 años, hace ya 25 años. El caso fue que nosotros pues ya nos fuimos a emigrar otra vez, entonces pues estuvimos volteando con la familia, a la final pues mi tío dijo, no, vayan para Cali, que allá la gente es súper parchada, la gente es súper buena gente, allá yo sé que les va a ir mejor. Allá ¿Cómo tenemos te- familiares pues que de pronto le pueden dar trabajo a Judy, por lo menos que le den trabajo a Judy. ¿Y cómo te recibe Cali? Y entonces, no, pues yo vivo enamorada de Cali. El sabor, sí, la me encanta la alegría, gente, la calidez. la cultura, o sea, súper. Entonces, bueno, el caso fue que ahí pues ya me dieron mi primer trabajo, yo tenía 15 años, entonces y era en el centro, el trabajo era en el centro, y entonces yo, pues mi mamá para pues medio solventarnos, porque era prácticamente yo cambié de rol, ya no era la niña mayor, sino que ya era la proveedora. Ujú. Tenías que ver por Yo toda era la tu familia. proveedora, sí, por los tres. Entonces yo lo que hacía, mi mamá puso a vender arepas. Una tía le prestó, pues, como, bueno, la dejó hacer en un espacio allí en la tienda y entonces ella puso a hacer arepas y entonces mi hermanito y yo nos levantamos a las 3 de la mañana a ayudarle a moler arepas. Entonces yo más o menos como a las 6 me hacía un arroz con huevo, que yo amo el arroz con huevo, sino que pues ya uno comérselo a las 2 de la tarde, pues es como retador. Entonces yo me lo llevaba para mi trabajo. Y entonces yo todo, o sea, la quincenita, todo era para pues como para sobrevivir. Pero pues yo siempre he tenido como ese espíritu ahorrativo, entonces yo de agotica, yo iba ahorrando. Y ese espíritu emprendedor. Sí, entonces yo iba ahorrando. Y bueno, y con el pasar del tiempo, pues ya yo tuve un accidente, entonces debido a ese accidente, pues como que yo dije, no, o sea, yo tengo que emprender. Entonces yo empecé vendiéndole cositas a mis compañeras de trabajo. Entonces yo, mejor dicho, la que no me compró, o sea, casi todas, yo creo que por ahí una no me compró, pero el resto todas. ¿Cómo es que Entonces te yo vendía- decían? Me decían, me chapeaban, me decían que Alia la turca. O sea, vendía de todo. Sí. Un hueco yo en un vendía- pan de bono. Entonces me decían Alia la turca, porque yo vendía de todo, accesorios, porque yo decía, yo soy la proveedora, entonces yo necesito resolver y pues con el mero sueldo pues no me alcanzaba. Y de ahí pues me pagué mis estudios, terminé mis estudios, porque yo me había ido desde noveno, entonces me terminé 10º y 11 en la nocturna y ya pues ya estudios pues ya superiores, pues ya yo misma me los costeé, me compré, bueno, para mi primer semestre yo me acuerdo que yo ahorraba pues como de las comisioncitas que nos daban, yo ahorraba. De la prima la ahorré también y me pagué mi primer semestre, eso fue, mejor dicho, ¿Qué una estudiaste? fiesta. Administración de empresas y finanzas. Entonces yo estudié, me pagué mi estudio, me compré una moto porque yo dije, a mí me dejan, porque para que me dieran el permiso fue complejo, pero me lo dieron y me dejan salir a las 6 y yo entraba a las 6:30. Yo dije, no, en transporte público no llego nunca. El caso fue que yo también me compré una moto pues de segunda, me compré una motico de segunda y ahí empecé ya todas las compañeras de la universidad, yo les preparaba mis enjurjes o sea, yo me ponía un tratamiento, yo le echaba un mundo de cosas, maquillaje, o sea, ¿qué necesitan? Yo se los traigo, porque yo decía, mañana yo tengo que sostenerme, yo salía de mi casa más o menos por ahí a las 7 de la mañana y llegaba más o menos 10:30, 11 de la noche. Es más, mis compañeros de la universidad me dicen, ¿usted cómo hace? Porque mi trabajo era de lunes
a sábado. ¿Usted sí dormía? ¿Usted comía? ¿Usted vivía? ¿Usted Sí, tenía amigos? de lunes a sábado. Entonces, por lo menos cuando yo trabajaba, yo pensaba que los centros comerciales se llenaban solo los fines de semana. Ajá. Y solo los fines de semana para mí era el domingo en la tarde. O sea, yo vivía como una especie de burbuja, que yo pensé que todo el mundo vivía mi misma realidad. Ajá. Entonces, bueno, con el tiempo pues decidí pues ya como dar el salto y abrí una tienda de maquillaje en el barrio Obrero, que es un barrio popular de la ciudad de Cali, y ahí empezó todo. Ahí empieza el sueño de Judy. Sí, como emprendedora ya formal. Entonces eran 6 meses y yo era con unas chanclitas rotas, porque no tenía, o sea, pues porque, claro, normalmente a uno le venden que sí, que emprender es esto, una cosa, la otra, entonces uno se imagina unos números como así, pero entonces yo sí estaba aterrizada, entonces yo ya sabía que obviamente pues que era un proceso. Que era un proceso porque yo, ¿sabe cuánto me vendía a diario? 20.000. 20.000 diarios de 8 de la mañana a 9:30, 10 de la noche. Uy, no. Porque como el negocio era nuevo, la gente no conocía y como estaba tan cerquita del centro, la gente no, pues yo voy al centro y compro. Claro. Entonces pues fue bastante retador acreditar ese negocio. Entonces poquito a poco fueron subiendo las ventas y con ese negocio fue que culminé, abrí otro negocio y aparte de eso también terminé mis estudios. Okay. Y me pude dar pues lujos que yo, pues una niña que vivía debajo de un árbol Nunca se lo imaginó. nunca me lo imaginaba. ¿Y te sentías merecedora de esas cosas tan bonitas que te estaban pasando? Pues mira que hay veces uno como que, hay veces uno como que se Autocrítica, Sí. se da látigo, Sí. siempre está el síndrome del impostor. Exacto, esa es la palabra. Entonces yo como que, pero pues disfrutaba. Entonces pues por lo menos el darme lujos, que para mí un ejemplo de lujo era comprarme lo que quiero, pues desde mi presupuesto, ¿no? Lo que quiero, que puedo salir donde quiero, que puedo pagar mis estudios. Y sabes que eso es bonito, Judy, que las personas que ahora nos están escuchando y nos están viendo, que quieran emprender, que quieran empezar ese proceso bonito de salir adelante, que tengan que, o sea, literalmente desde cero, o sea, con las uñas, con los pies, con el pelo. Ahora Judy es una creadora de una marca súper importante para el cabello, o sea, por favor, me encanta, pero no fue fácil, también un momento súper difícil desde esos momentos que yo creo que fue el detonante para vos. Sí, como les contaba, había abierto otro punto y ese punto, claro, lo abrí con demasiadas expectativas, pero no estaba aterrizada. O sea, fue como pura emoción. Entonces, por ejemplo, como para que se hagan más o menos como una idea, la remodelación costó 50 millones. Los proveedores nos habían fiado como 145 millones. A banco se le dio 80, que usted sabe que son multiplicado por 2 o por 2 y piquito, son por ahí sí, casi 200 millones más o menos. Entonces, pues sume ahí. Y cuando se empezó a abrir ese punto como tal, facturaba 150.000 pesos diarios. Y para esa inversión tan grande, la facturación mínima diaria, dijo que raspaba 5 o 6 millones. No. Y vendíamos 150.000 pesos. Pero yo decía, no, ese es mi gran sueño. Yo quería tener un negocio en el centro, grande, bonito. Lo logré, pero no facturaba nada. Y entonces, como no facturaba nada, yo era desesperada. Mi esposo dijo, no, más bien cierre eso. Y yo dije, no, espere que yo soy la super maravilla, yo puedo. Y a los 2 meses y medio, mi esposo dijo, no, cierre eso. Y yo dije, no, yo sigo acá. Entonces yo dije, ay, Dios mío, ¿qué hago? Dios mío, aquí no entra nadie. Y entonces, pues yo siempre fui muy acomplejada. Yo ni en un espejo me miraba de lo acomplejada que era. Pues por todas las carencias que viví desde chiquitica. Entonces yo dije, Dios mío, o me expongo, no tengo más opción. O me expongo. Entonces, o sea, me fui a toda. Y entonces empecé a crear contenido, y eso pues todo el mundo les gustó mucho, pero no logré como el punto de equilibrio, entonces pues el negocio se estaba consumiendo hasta el que tenía en el obrero, o sea, el que tenía en el obrero también lo estaba quebrando. O sea, quiebras. Sí, quiebras, y a la final cuando ya por mi ego, pongan cuidado, por el ego de yo no aceptarle a mi esposo que me quebré hasta, mejor dicho, la conciencia, estaba
mejor dicho, en menos, llegué al punto de que tenía 20 proveedores cobrándome, banco, No. y pues infinidad de cosas más. El caso fue que yo dije, bueno, duré 1 año y 8 meses allá con ese negocio y yo dije, ¿sabe qué? Voy a cerrar este punto, el poquito de mercancía que yo quedo, lo llevo para el obrero y me dedico a mi marca. Y más o menos era una deuda de 450 millones. Uy. Entonces ahí yo, Dios mío, claro, obviamente pues entré en depresión, fue algo muy retador, pero entonces busqué, súper importante, chicas, busquen ayuda y déjense en ayudar. Eso es súper importante, porque una veces no busca la ayuda, pero no se deja por ayudar. pena, porque qué van a decir la gente, fracasé. Judy, bueno, buscas esa ayuda, sales adelante, ahora vuelves a resurgir, ahora eres una mujer que le habla a otra mujer de emprender, de que sí se puede salir adelante. ¿Qué consejo le puedes dar a esas personas? Sí, pues lo primero es que sueñen y accionen. Y también que se guíen mucho de las personas que ya están arriba, porque una veces no quiere escuchar consejos. Y uno cree que se las sabe todas. Y uno cree que se la sabe toda, la super maravilla, entonces pues sí, como bajarle al ego, es súper importante bajarle al ego, dejarse ayudar, tomar decisiones difíciles y tener un presupuesto. Porque es que si usted no tiene eso, no. Y la otra cosa súper importante también es el ahorro, o sea, ahorrar y también saber pues cuánto debemos. No, Judy, eso es una historia bonita. El tiempo en televisión es demasiado rápido. Estamos terminando este podcast de Mujeres Resilientes con una historia impactante para mí, o sea, la que me comentaste. Uno te ve en las redes, wow, empoderada, pero ¿qué hay detrás? ¿Cómo llega Judy ahí? De verdad, gracias Judy por mostrarnos esta historia, por contarnos, por ser parte de este sofá de Mujeres Resilientes que ya toma forma, que ya somos una comunidad grandísima. Gracias por aceptar esta invitación. Ay, tan linda, muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, otro día, en otra ocasión, pues hablamos Seguimos más. hablando porque es que aquí sí hay tela que cortar. Sí. Muchísimas gracias. Gracias. Conviertes en serio todo lo que te pasó en una coraza bonita y una coraza de que aquí puedo, aquí soy y aquí estoy yo para demostrarlo. Muchísimas gracias. Amén. Este programa fue financiado con recursos del FUTIC. Yo les mando un beso y un abrazo. Soy Fernanda Gómez y nos vemos pronto en el Magazine de la Buena Energía y todos los martes en mi podcast Mujeres Resilientes. Chao. Chao. Ministerio TIC